En San Nicolás, no habló mucho, por lo menos con los periodistas, pero sí alcanzaron a preguntarle por dos cuestiones claves de la economía. Una de ellas, ¿cuándo se va a levantar el cepo? Sí, dijo de la inflación también que iba a estar alrededor del 15%. 15. Exacto, ese es el otro dato. Y del cepo, bueno, que dijo que estaban trabajando para levantarlo lo antes posible. Ya lo había dicho en las sesiones de apertura del Congreso, ¿no? Que era inminente el levantamiento del cepo. Claro. Bueno, lo escuchamos. La idea es levantarlo lo antes posible. Más bien terminemos de limpiar el desequilibrio del Banco Central, lo vamos a levantar. Bueno, lo antes posible significa para Milei alrededor de mediados de año. Junio, por allí. Y aparentemente es la conversación que ha tenido con el Fondo Monetario. Aparentemente el Fondo Monetario también ha intercedido por el tema del impuesto a las ganancias. Lalo, sí, que el mismo Fondo Monetario le sugirió eso, le sugirió que no le siguiera bajando a los jubilados, que los jubilados no siguieran perdiendo. También. Y el levantamiento del cepo, que el fondo no era partidario de levantarlo inmediatamente, que había que tener cuidado en el momento que se levantaba, fortalecer las reservas, todo. ¿Y cómo anduvo? Porque faltan reservas, o compró menos, pero algo recuperó. Sí. De todos modos, en la gestión de Milei compró de manera genuina 9.000 millones de dólares desde el 10 de diciembre. El problema es que el impuesto país, que hoy representa un 17,5% para los importadores por encima del dólar oficial, tiene un peso muy significativo en la recaudación, que antes no lo tenía. Entonces, vos levantás el cepo, eso significa que sacás el impuesto país, todo va a un dólar único. Es buena la oportunidad porque la brecha entre el oficial y el blue, entre lo financiero, está en el 20%, es muy, muy baja. Pero claro, vos sacás el impuesto país, vas a tener que tocar el dólar para esos importadores, pero te quedase una fuente de recaudación importante. Bueno, por lo tanto, espero que no sigan con esos impuestos que ponen momentáneamente y después, como no lo quieren sacar, quedan para siempre. Claro. No es precisamente eso en la filosofía libertaria de Milei, digamos. No. Bueno, está Néstor Gino con Marcelo Capello del IERAL, de la Fundación Mediterránea, para abordar un poco más en profundidad el tema. Néstor, adelante, te vemos. Lalo, equipo, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Así es. Bueno, vamos a tratar de poner un poquito de claridad sobre lo que se conoce hasta el momento, porque en realidad no hay mucho más de lo que ha trascendido, de lo que dejó entrever el ministro del Interior allí en Expo Agro. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, estabas repasando los principales portales y la verdad que no tenemos mayores precisiones a lo que podría llegar a reinstalarse, que quizás vos deducís puede ser lo que se intentó hacer en enero, cuando antes que se mandara la ley base, la ley ómnibus, ¿verdad? Claro, las declaraciones de hoy son de que van a intentar nuevamente cobrar el impuesto a la cuarta categoría de ganancias. Se supone que con el proyecto de ley que se conoció en enero, se supone que va a ser ese, podría ser otro. En ese proyecto de ley lo que ocurría era que se empieza a pagar ganancias bastante antes de lo que hoy se empieza a pagar ganancias. Hoy recordemos por favor eso, sí. Un trabajador soltero debe estar empezando a pagar ganancias con un salario mensual bruto de 2,5 millones de pesos, y con esa reforma pasaría prácticamente a pagar con la mitad del ingreso, con 1.250.000 pesos brutos. Un poco más de 1 millón de pesos netos mensuales empezarías a pagar ganancias. Por supuesto, con los ingresos de marzo, dependerá de cuándo lo aprueben, porque hay inflación. Además va subiendo el salario mínimo, que era lo que servía como referencia para determinar cuándo empezabas a pagar. Entonces, ese proyecto haría, si se aprueba ahora, de que se empiece a pagar ganancias bastante antes, más parecido como era hasta agosto pasado, solo que ajustado por la inflación, pero con alícuotas menores. O sea, un problema que había con el impuesto a las ganancias hasta agosto del año pasado era que o no pagabas el impuesto, con los asalariados, o empezabas a pagar pero rápidamente con alícuotas altas del 31-35%. Eso lo corregirían, de acuerdo al proyecto de enero. Sería más gradual la suba de la alícuota, en la cual vas cayendo a medida que tenés un mayor ingreso. De todas maneras, a los contribuyentes de ganancia no nos gusta pagar, por supuesto. Si nos vuelven a cobrar, no nos va a gustar. Como profesor de finanzas públicas y persona que se dedica a estudiar estas cosas, te digo, está bien, en cualquier país del mundo más o menos serio, se cobra un impuesto a
a la ganancia, que le llaman un impuesto a los ingresos, como se va a llamar ahora acá, cuando los asalariados tienen un salario mayor al promedio, ¿cierto? Es una forma de hacerlo progresivo, porque si no, así entran demasiados trabajadores en esta línea y terminan pagando ganancias a aquellos que han logrado una mejoría en las paritarias, se le licúa acá. Lo que ha pasado ahora es que se han licuado los salarios bajos, altos, cualquier salario se ha licuado por devaluación e inflación desde diciembre en adelante. Si vuelven a cobrar ganancias, ya directamente podría haber una baja hasta el salario nominal que se cobra, salvo que se compense justo con un aumento salarial en ese mes, y se va a sentir más, ¿cierto? Porque la gente siente menos la caída del poder adquisitivo porque sube la inflación a que te caiga el salario neto de bolsillo. Lo sentimos más, claro. Nos duele más. Pero, repito, en cualquier país más o menos del mundo se aplica un impuesto a los ingresos, aún de asalariados, cuando el asalariado gana desde el promedio para arriba. Siempre en el terreno de las hipótesis, porque no hay nada todavía definido, por lo menos no lo conocemos. Más o menos haciendo números, Marcelo, lo que estamos charlando fuera de cámara, para un trabajador que gane un sueldo neto de 1.100.000, con estas nuevas alícuotas, ¿cuánto más o menos representaría por mes? Si se aprueba ese proyecto de enero, empezaría pagando unos 11.000 pesos por mes ese trabajador. El 1%. Que empezaría a pagar con un ingreso neto de un poquito mayor a 1.000.000 de pesos, que es el 1%, y después va subiendo lo que se paga de acuerdo al ingreso, porque es un impuesto progresivo. Y es bueno que haya impuestos progresivos en un país. En ese sentido, es bueno que se vuelva a aplicar ganancias, por supuesto, que se cuide mucho el dinero que se va a recaudar, porque una parte va a la nación, otra parte va a las provincias, que lo usen bien, que no lo malgasten, porque ahora la gente va a tener que pagar más impuestos si se aprueba. Tengo una última pregunta, no sé si después de Piso hay alguna consulta. Simplemente, Marcelo, y si bien la economía es tu especialidad, no la política, pero acá también está en juego el costo político de los gobernadores, si tienen que decir sí, que son los que en definitiva serían los directos beneficiarios de esto, ¿no? Hay que ver cómo se plantea, pero costo político va a haber. Veremos si es más para el presidente, gobierno nacional, o para los gobernadores. Dependerá de cómo se lo plantee. Costo político va a haber. También va a haber una porción de la población que se va a dar cuenta que esta reforma de septiembre pasado se aprobó en medio de una contienda electoral, donde el ministro de Economía que impulsó el proyecto era candidato a presidente y que todo hacía ver de que era una reforma populista y que no se iba a sostener mucho en el tiempo. Duele, pero si lo pensamos objetivamente, causa costo político, pero si lo pensamos objetivamente, es una reforma necesaria que haya un impuesto progresivo a las ganancias. Bueno, no sé si tiene alguna consulta, sí. Si no me parece que hasta acá... No. Sí, te está escuchando, sí. Marcelo. Sí, ¿qué tal, Marcelo? Jorge Cuadrado, buenas noches. No, me parece que la situación, es la pregunta que te quiero hacer, no es la misma que la de septiembre, porque ha habido una licuación tremenda de los salarios de los trabajadores. Hoy el impuesto a la ganancia no le va a pegar a los que ganan mucho, le va a pegar a los que ganan más o menos. Esa es la sensación que me da. Por lo tanto, independientemente del costo político, yo evaluaría bien ahí, porque da la sensación que uno dice, impuesto a la ganancia le grabamos a los que ganan un montón. Ganar 1.200.000 pesos no es ganar un montón en la Argentina hoy, es ganar apenas un poco más de lo mínimo indispensable. Sí, lo que decíamos recién, se han licuado los salarios en todo el año pasado, pero especialmente de diciembre en adelante. Después habrá que ver desde cuál es ese ingreso mínimo del cual se empieza a pagar, porque el proyecto que yo hablo era de enero. Sí, si se aprueba para abril, ya hubo bastante inflación entre enero y abril, quizás no sea lo mismo número que recién estábamos comentando, y se paga desde ingresos superiores. Ahora, cuando uno mira Chile, Uruguay, se empieza a pagar el impuesto a las ganancias para salarios que son un poco menos que el doble que el promedio de la economía. O sea, estos salarios que recién hablábamos, adaptado a la Argentina, ¿cierto?, de 1.200.000 pesos, en Chile, por ejemplo, pagaría un impuesto a las ganancias con una alícuota del 5%. En Argentina era del 9%, la primera alícuota, que ahora en el proyecto se bajaría a 5%. Claro, o sea que debería ser el gobierno muy cuidadoso, o el gobierno, el proyecto, a la hora de poner el monto inicial para pagar y a la hora de poner las alícuotas.
La clave es el monto inicial, porque ¿qué pasó desde hace ya muchos años? Usaban la inflación para que la gente empiece a pagar ganancias desde más abajo. No actualizaban los valores, entonces la inflación hacía que empezabas a pagar ganancias cuando no ganabas más, sino que lo que hacía era que tu ingreso iba acompañando la inflación. Acá los legisladores tienen que decidir desde qué ingreso se empieza a pagar ganancias, o sea que pongan la cara, es decir, se empieza a pagar ganancias desde tal ingreso y a partir de ahí empezarlo a actualizar a los parámetros, las deducciones, los tramos de la escala, por inflación, cada 3 meses, cada 6 meses, y eso está contemplado en ese proyecto, eso se solucionaría. Se empezaría a actualizar por inflación hacia adelante, pero hay que decidir desde qué ingreso se empieza a pagar. Pero eso lo tienen que decidir los legisladores y tiene que ser claro, y no que después la inflación haga que empiece a pagar desde cada vez más abajo. O sea que el político deje que la inflación haga el trabajo. Bien. Hay que poner Marcelo, la cara y decir se paga desde tal ingreso, se paga el costo político y después se actualiza. Marcelo, Lalo Freire te saluda ahora. Ya que hiciste la comparación recién con Chile y Uruguay, me parece que dijiste, ¿verdad? Te escuché el otro día hacer una comparación con Brasil, respecto de cómo Brasil en un tiempo esta parte ha ajustado el déficit fiscal. Y vos decías, estamos 10-2 con Brasil. Decías, si Brasil nos gana en un partido de fútbol 10-2 sería un escándalo, pero también debería ser preocupante que Brasil nos esté ganando 10-2 en materia de reducción del déficit fiscal. ¿Qué hizo Brasil que podríamos imitar nosotros? Brasil nos ha sacado ventajas en los últimos años, primero con Bolsonaro, algunas cosas ahora con Lula, en varios aspectos. Uno de ellos es que ha hecho una reforma laboral, que Argentina está ahora en veremos a ver si se hace, modernizar las relaciones laborales. También hubo una reforma previsional, ya hace unos años con Bolsonaro, la reforma laboral también. Se está tratando de reformar el tema de lo que acá sería IVA, ingresos brutos, y el impuesto municipal a las ventas. En Brasil se está tratando de integrar los 3 impuestos en uno, algo que haría mucha falta en Argentina. Un solo impuesto a las ventas en vez de 3. Y han ido bajando el déficit fiscal también. La verdad que Brasil nos ha sacado mucha ventaja en la macroeconomía en estos últimos años y hay que acortar esa ventaja porque si no es difícil después ponerse a la par en el desempeño económico. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. El cepo, ¿no? ¿Cuál crees vos que sería el riesgo de levantarlo pronto? ¿Cuál es la conveniencia de hacerlo? ¿En qué momento crees que el gobierno estará en condiciones de eliminar el cepo cambiario? Bueno, tiene que acumular más dólares. Viene acumulando dólares, pero todavía las reservas son negativas. Apenas pasen a ser positivas y ya haya más confianza, me parece que este gobierno va a tratar de eliminar el cepo. Desde el punto de vista de la brecha cambiaria es cada vez menor, o sea que no está ya tanto ahí el problema. Eso generaría más confianza, pero también eliminar el cepo implica bajar o eliminar, por ejemplo, el impuesto país, ¿cierto? Para que no haya más diferencia entre $1 de importación, $1 de exportación. Empezar a bajar también los derechos de exportación, sobre todo el impuesto país inicialmente, y eso tiene un costo fiscal, o sea, te afecta a las cuentas públicas, por eso creo que van a ir con cuidado allí. Pero me parece que quizás en algún mes de este año el gobierno esté pensando en eliminar el cepo y empezar a bajar el impuesto país. Y el año que viene eliminar el impuesto país, que eso implica seguir ajustando el gasto o conseguir dinero de otro lado para tener equilibrio fiscal, que es el objetivo para este año, ¿no? Gracias, Marcelo, muy amable. Gracias, Néstor. Hasta luego. Gracias a ustedes.